shemo gam kelech begay saumavet lo irara kiata. Shalom, shalom, amados Ajim y Ajayotz. Un gusto saludarles por este medio, amados Ajim y Ajayotz. Saludo muy afectuoso para todas las familias representadas en su Mishkan y para todos nuestros amigos, familiares, vecinos que nos escuchan, todos aquellos que se conectan por este medio. Les mandamos un saludo muy afectuoso. Por el mérito del Melech Yeshua Mashiach, te damos gracias, Abba Kadosh, por este momento que tú permites, Abba Kadosh, comentar sobre Gog y Magog. Te pido, Abba Kadosh, que tú seas quien nos enseñe, quien nos edifique, quien nos redarguya, quien fortalezca. Abba Kadosh, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, te pedimos, Padre Celestial, que tú seas quien exhorte, quien edifique, quien dé enseñanza, y declaramos que tu Raja Kodesh es quien guía en este momento, Abba Kadosh, y declaramos atada toda palabra de carne, toda palabra de hombre, y declaramos palabra de exhortación, edificación, dirección. Por el mérito del Melech Yeshua Mashiach, te pedimos, Abba Kadosh, que tú seas exaltado, que tú seas aquel que se lleva siempre toda la honra y la gloria. Por el mérito del Melech Yeshua Mashiach, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah, Torah tot emet. Bendito eres Adonai, Rey soberano del universo, que nos has bendecido con tus preceptos y nos has ordenado escudriñar tu Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, por el mérito del Melech Yeshua HaMashiach. Amén y amén. En el comentario pasado, amados Ajim y Ajayotz, habíamos explicado sobre cómo venía suscitándose todo esto, y hablamos sobre el Papa, hablamos sobre el Vaticano, hablamos sobre los gobiernos que tienen una posible conexión con el Islam. Y por ahí, amados Ajim y Ajayotz, debemos estar atentos, ya que estamos viendo que se está cumpliendo la escritura, tal y como nuestro Avinu Malkeinu ha dejado en su escritura. Y debemos de ser pacientes, amados, no debemos de tomarlo como palabras de miedo, de terror. No, claro que no, amados Ajim y Ajayotz. Que venga Mashiach, amados Ajim y Ajayotz. Mientras más rápido venga nuestro Yeshua HaMashiach, más rápido nuestra redención, más rápido su cumplimiento de su palabra. Baruch Hashem, amados Ajim y Ajayotz. Bueno, con el permiso del cielo y con el permiso de cada uno de ustedes que nos regalan un momento de su tiempo, Toda Rabá, Ajim, Ajayotz. Hay un doctor, amados Ajim y Ajayotz, un doctor muy reconocido, es un reconocido líder evangélico, brasileño, el doctor Juan Almeida, ¿sí? Que él dijo con sus palabras: las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad en las escrituras sagradas. En 1943, 13 sociedades bíblicas apóstatas se unieron para formar las Sociedades Bíblicas Unidas, que no es nada más que un ayuntamiento de buitres liberales y ecuménicos.
que corrompieron la pura palabra de Dios en todas las lenguas posibles. En el inglés, ellos produjeron todo lo que nos sirve a través de la American Bible Society, incluyendo la diabólica Today's English Version, también conocida como Good News Bible. En portugués, ellos son representados por la Sociedad Bíblica de Brasil, un escándalo de ecumenismo e infidelidad bíblica. En español, ellos son representados por las Sociedades Bíblicas de América Latina, las cuales produjeron esa Reina Valera revisada en 1960. Vea el equipo de apóstatas de las Sociedades Bíblicas Unidas, que tenía hasta un cardenal católico. ¿Será posible que un fundamentalista sea tan ingenuo que no perciba esto y todavía quiera comprar esa Biblia? Bueno, amados, aquí tenemos un grande ejemplo de lo que hemos explicado a través de tiempo atrás, y creo que no soy la única persona. Creo que hay más investigadores, más estudiosos de la Torá, líderes, maestros, que se han percatado de toda esta situación. Amados Ajim Viajayot. Entonces, ¿cuál fue el cardenal jesuita infiltrado aquí que menciona el doctor Juan Almeida en su escrito? Nada menos que Carlos María Martín. Este fue un alto jefe de la jerarquía católica y miembro oficial de las Sociedades Bíblicas Unidas. Y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es la versión bíblica más usada en las iglesias evangélicas, amados? ¿No es precisamente la Reina Valera de 1960, versión 60, que todo el mundo conocemos? ¿Sí? ¿Cómo se logró esto? ¿Quién pagó toda la campaña publicitaria para poder lograr que Reina Valera versión 60 haya llegado en cada rincón de los hogares? La respuesta es el Vaticano, sin duda. ¿Por qué? Porque ellos desean una versión bíblica que exprese bien la doctrina católica y las costumbres y cultura católica para perpetuar el dominio de la Iglesia en el mundo evangélico. Los espías del Vaticano también se han infiltrado en los grandes centros teológicos evangélicos en todo el mundo. Ellos lucen evangélicos, oran como evangélicos, predican como evangélicos, pero trabajan para el Vaticano. Son enviados a las iglesias evangélicas, levantan la mano, se convierte y pocos meses ya son enviados por los pastores a un seminario evangélico donde en pocos años salen con todas las credenciales para operar desde adentro del movimiento evangélico y espiar fácilmente para el Vaticano. Los jesuitas tienen espías en los gobiernos, especialmente en los ministerios de justicia y culto, para revisar toda asociación religiosa que existe en un país determinado. Según el testimonio de algunos jesuitas que han logrado salir de la orden, los nombran algunos hechos históricos y ellos comentan que los hechos históricos a nivel mundial están relacionados con el papado de forma directa. Y esto es testificado a través del ex sacerdote católico Alberto Rivera, ex jesuita, ¿sí? Que estos testimonios son corroborados por
por testimonios personales de sus familiares, por amigos íntimos y otros ex sacerdotes jesuitas, amados Ajim y Ajayot. ¿Sí? Y él, Alberto Rivera, nos habla sobre la creación del Islam. Y según las declaraciones de este doctor Rivera, la esposa de Mahoma, Kadijal, era una rica viuda seguidora del Papa, mientras que Guaracá, el primo católico de Mahoma, interpretaba las profecías de Alá. Y por supuesto, el papado proporcionaba el dinero y el entrenamiento de Mohammed en la mira de usarlo para sus propósitos imperiales. El plan político era de usar las tribus árabes renuentes a aceptar el catolicismo romano para tomar a Jerusalén y trasladar allá el trono papal. El Vaticano reunió, entrenó y financió todo un ejército de árabes mercenarios para usarlos como su brazo militar en la toma de Jerusalén. La acción probó ser posible y en efecto los mercenarios árabes tuvieron un éxito impresionante, pero luego de conquistar Jerusalén cambiaron su mente y decidieron quedarse con el botín, negándose a entregar Jerusalén al Papa, al menos por ahora. Entonces, este plan fracasaba para el Papa. Entonces, esto provoca el surgimiento de las cruzadas, como un intento militar para reconquistar Jerusalén, de manos de los árabes, hasta lograr que el islamismo finalmente sirva a sus propósitos de conquista de la Tierra Santa. ¿Sí? La guerra de secesión en los Estados Unidos, según el testimonio del doctor Rivera y sus allegados íntimos, la guerra de secesión en los Estados Unidos fue gestada por el papado, cuando anticipó el peligro que podría representar el surgimiento de una potencia económica, política y militar en manos de no católicos. Para el doctor Rivera, el asesinato del presidente Abraham Lincoln fue un complot organizado por Roma. El nazismo fue un invento del papado. Los jesuitas, nos dice el doctor Rivera, fueron los que concibieron esta nueva Inquisición. Y sabemos, por cierto, que fue el Papa quien bendijo a Hitler, que lo vimos en el comentario anterior, y sus generales. El Papa bendijo a Hitler, bendijo a sus generales y bendijo a sus armas para establecer la hegemonía alemana en el mundo. El comunismo. En el análisis que hace el doctor Rivera, ex sacerdote jesuita, sugiere que el comunismo está íntimamente ligado a los planes de dominio mundial del papado, y sabemos que una de las espías en el costado de la iglesia ha sido el cisma provocado en el siglo XI y que causó la existencia de un rival de Roma. ¿Quién fue ese rival? El patriarcado ortodoxo griego. La iglesia ha procurado neutralizar tanto como sea posible al cristianismo ortodoxo, que reclama ser la continuación legítima de la iglesia. Esto en oposición a los postulados católicos. El problema surge cuando el zar de Rusia apoya incondicionalmente a la iglesia ortodoxa y consecuentemente la única manera de minar el auge y dominio del patriarcado ortodoxo. Y esto es por medio de la destrucción del zar.
Esto fue hecho mediante la Primera Guerra Mundial y el movimiento bolchevique, que recibió el respaldo secreto de Roma. Entre las confesiones del doctor Rivera y otras fuentes, podemos decir que la existencia del comunismo hoy en día en el mundo está íntimamente ligado con la acción secreta del papado. Por extensión, la mano negra de la Roma católica, que ha infiltrado iglesias, se ha infiltrado en gobiernos, en sistemas educativos, en la prensa, en la economía, en las organizaciones políticas, en las embajadas, en las raíces farmacéuticas, médicas. Pues, amados Ajim, como sabemos, el Vaticano cuenta con inmunidad diplomática, lo que hace que sus acciones sean mucho más encubiertas y difícil de detectar a tiempo. El camino a Jerusalén, ellos tienen una meta, el Vaticano, y su meta es tener su sede en Jerusalén y lograr que la ciudad santa les sea entregada para su administración. Es allí donde la Iglesia Católica anhela establecer su cuartel de dominio mundial y resucitar el Santo Imperio. Y esto será imposible mientras los judíos tengamos control, amados Ajim, de Jerusalén. Por lo tanto, la Iglesia continúa moviendo sus tentáculos para socavar esa posibilidad y llegar a un acuerdo ventajoso que le permita alcanzar la administración legal de la Ciudad Santa. La única manera de hacerlo es apostando a los árabes de nuevo, es decir, utilizando a los árabes para lograr sus propósitos. De esto podemos aprender que detrás de los movimientos palestinos se encuentra, sin duda alguna, la mano del Vaticano. Y para muestra, amados Ajim, tenemos lo que es el pacto del Vaticano con la organización Liberación de Palestina. Esta es una noticia que conmovió al mundo mientras se preparaba para el comienzo del siglo XXI. Y esto fue lo que salió en algunos periódicos como El Mundo de Roma. Le vamos a dar lectura de este escrito, de esta noticia, y la van a poder observar en su pantalla, que dice: el Vaticano y la Organización para la Liberación de Palestina firmaron ayer un acuerdo calificado ya de histórico que regula la presencia de la Iglesia Católica en los territorios autónomos y abre el camino a relaciones diplomáticas estables entre la Santa Sede y los palestinos. Después de los primeros contactos oficiales establecidos en 1994, además con este acuerdo sin precedentes, que es casi una suerte de concordato, el Vaticano reconoce, de hecho, el futuro Estado palestino no es extraño, pues que Israel reaccionara manifestando su profunda indignación y convocando a su Ministerio de Exteriores al anuncio apostólico. El documento fue firmado poco antes de un encuentro privado entre el líder palestino, Yasser Arafat, y Juan Pablo II. Los 12 artículos de que se compone el texto definen el marco normativo en el que se podrán desarrollar las actividades de la Iglesia en los territorios palestinos, pero es en el preámbulo donde se encuentran las ideas políticas base del documento. En el mismo, las partes califican Tierra Santa como un espacio privilegiado para el diálogo interreligioso entre los fieles de las 3 religiones monoteístas y reafirman la necesidad de lograr una paz justa y duradera en Oriente
próximo. En el preámbulo también se pide solución equitativa para Jerusalén, proclamada por Israel como su capital única e indivisible, y un estatuto especial de la ciudad santa, garantizado internacionalmente, y que asegure la libertad de acceso y culto a los lugares sagrados para fieles judíos, cristianos y musulmanes. El acuerdo fue firmado por el subsecretario del Estado Vaticano para las relaciones con los estados, Monseñor Celestino Migliore y Emile Jarjoy, miembro del comité ejecutivo de la OLP. Poco después, Arafat fue recibido por el Papa, quien prometió que visitará Jericó, la primera ciudad administrada autónomamente por los palestinos, durante el viaje que tiene previsto efectuar a Tierra Santa del 20 al 26 de marzo. Su santidad me prometió que vendrá a visitarnos a Jericó, dijo Arafat, tras la audiencia privada de un cuarto de hora con el pontífice Juan Pablo II. Juan Pablo II recibió al líder palestino en la puerta de la biblioteca privada, en lo que constituyó el 9º encuentro entre ambos. Bueno, amados, como vemos, el acuerdo aquí demanda que la ciudad santa tenga una solución equitativa ante la declaración del Estado de Israel de reafirmar a Jerusalén como su capital única e indivisible, y tal nominación no es vista como justa por el Vaticano, y el Vaticano propone, junto con los ismaelitas, que tengan un estatuto especial para garantizar internacionalmente la libertad de acceso a los lugares sagrados, tanto de judíos como cristianos y como musulmanes. En otras palabras, se acusa velada y falsamente al Estado de Israel de negar dicho acceso tanto a judíos como a cristianos como a musulmanes, y esto es completamente ficticio, contrario a la realidad de los hechos, y es evidentemente tendencioso a que el Vaticano está queriendo manipular tanto a palestinos y quiere manipular tanto a Israel. Todo el que haya visitado Israel sabe que Jerusalén está abierta para todos, dentro del respeto de la ley y la conducta apropiada. A ningún árabe se le ha prohibido subir a la cúpula de la roca para hacer sus oraciones. Ninguna iglesia cristiana ha sido clausurada. Y estas declaraciones que hace el Papa no tienen otro propósito que ir preparando el camino para la implementación del Vaticano en la ciudad de Dios, por medio del uso de los árabes como arma política, a fin de que Israel no pueda mantener el control de la ciudad santa como capital única e indivisible, mientras se presiona al mundo para que no reconozca a Jerusalén como la capital oficial de Israel, trasladando a ella sus sedes diplomáticas. Si esto sucediera, el Vaticano perdería su oportunidad. Consecuentemente, se hará todo lo necesario para evitar que las embajadas de los países con relaciones diplomáticas con Israel trasladen sus oficinas a Jerusalén. El Vaticano tratará de impedir tal cosa a cualquier precio. ¿Sí? Y bueno, esta es la transliteración del acuerdo, amados. Y esto está firmado entre las partes en febrero del año 2000.
¿sí? Pero antes de ello, amados Sahim, vamos a darle lectura de los países que reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Vamos a dar lectura. Vamos a darle lectura, amados Sahim, a los países que no han reconocido y han retirado el reconocimiento de que Jerusalén es capital de Israel. Afganistán, Argelia, Bangladesh, Brunei, Comoras, Cuba, Djibouti, Guinea, Indonesia, Irán, Irak, Corea del Norte, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malí, Níger, Omán, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Siria, Túnez, Yemen. ¿Sí? Entonces, estos, amados Sahim, son países que no han reconocido formalmente a Jerusalén como capital de Israel. Y si se dan cuenta, la mayoría son de la Liga Árabe, ¿sí? Bueno, amados Sahim, también vamos a dar lectura al acuerdo entre la Santa Sede y la OLP, igual en febrero del 2000, que dice así a la letra: la Santa Sede, autoridad soberana de la Iglesia Católica y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, de aquí en adelante, representante del pueblo palestino y actuando en beneficio y representación de la Autoridad Nacional Palestina, siendo conscientes ambos de la especial importancia de Tierra Santa, la cual constituye inter alia un espacio privilegiado para el diálogo interreligioso entre los seguidores de las tres religiones monoteístas, habiendo repasado la historia y desarrollo de las relaciones entre la Santa Sede y el pueblo palestino, incluidos los contactos preliminares y consecuente establecimiento el 26 de octubre de 1994 de relaciones oficiales entre la Santa Sede y la OLP, reafirmando la constitución de la Comisión Bilateral Permanente de Trabajo para identificar, estudiar y consignar materias de interés común para ambas partes, reafirmando la necesidad de conseguir una paz global y justa en Oriente Medio que posibilite el que todas las naciones convivan en buena vecindad y trabajen juntas en aras del desarrollo de toda la región y de sus habitantes, recabando una solución pacífica para el conflicto palestino-israelí,
que asegure los derechos y aspiraciones nacionales inalienables y legítimos del pueblo palestino, a conseguir por medio de la negociación y el consenso, con el fin de garantizar la paz y la seguridad de todos los pueblos de la región en virtud de la ley internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, la justicia y la igualdad, declarando que una solución justa para la cuestión de Jerusalén, ajustada a las resoluciones internacionales, es imprescindible para una paz justa y duradera en Oriente Medio, añadiendo que las decisiones unilaterales y las acciones que pueden alterar el carácter específico y el Estatuto de Jerusalén son moral y legalmente inaceptables, solicitando por lo tanto un estatuto especial para Jerusalén con la salvaguardia internacional que garantice los siguientes aspectos: libertad de religión y pensamiento para todos, igualdad ante la ley de las tres religiones monoteístas, sus instituciones y sus fieles en la ciudad, la identidad propia y la naturaleza sagrada de la ciudad, así como su universalmente reconocida herencia religiosa y cultural, el libre acceso a los santos lugares y la libertad de culto en ellos, el régimen de statu quo para aquellos santos lugares en los que rige su aplicación, reconociendo que todos los palestinos, con independencia de su filiación religiosa, son miembros en pie de igualdad de la sociedad palestina, incluyendo que los logros de la susodicha Comisión Bilateral Permanente de Trabajo han aportado materia suficientemente para elaborar un acuerdo básico que debería aportar una base sólida y duradera para el desarrollo continuado de las relaciones presentes y futuras, así como para la continuidad de la labor de la Comisión. Teniendo en consideración todo lo anterior, muestran su conformidad en los siguientes artículos. Artículo 1. La OLP afirma su permanente disposición a garantizar y respetar el derecho humano de libertad de religión y pensamiento, tal y como aparece consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otras regulaciones internacionales referidas a su aplicación. B. Santa Sede afirma el compromiso de la Iglesia Católica en aras de hacer valer este derecho, al tiempo que expresa una vez más el respeto mantenido por la Iglesia Católica hacia los seguidores de las otras religiones. Artículo 2. Las partes se comprometen a cooperar de forma adecuada para promover el respeto de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, combatiendo cualquier forma de su discriminación y amenaza a la vida y dignidad humanas, fomentando la comprensión y la armonía entre las naciones y las comunidades. Las partes seguirán propiciando el diálogo interreligioso en pro de una mejor comprensión entre las gentes de las diferentes religiones. Artículo 3. La OLP asegurará y protegerá a través de la ley palestina la igualdad de los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, como el derecho a no sufrir discriminación individual o colectiva según criterios de filiación religiosa, creencia o culto. Artículo 4. El régimen de statu quo se mantendrá y cumplirá en aquellos santos lugares donde se aplica en la actualidad. Artículo 5. La OLP reconoce la libertad de la Iglesia Católica para ejercer su derecho a desarrollar, a través de los medios necesarios, sus funciones y tradiciones, ya sean espirituales, religiosas, morales, benéficas, educativas o culturales. Artículo 6. La OLP reconoce el derecho de la Iglesia Católica en asuntos económicos, legales y fiscales, siempre y cuando sean ejercidos sin menoscabo de los derechos de autoridad palestina en idéntico ámbito. Artículo 7. Se dará efecto pleno en la ley palestina a la personalidad legal de la Iglesia Católica y las personas con estatuto canónico. Artículo 8. Las disposiciones de este acuerdo se implementarán sin prejuicio de cualquier otro acuerdo vigente hasta el momento presente entre cualquiera de las dos partes y otra parte. Artículo 9. La Comisión Bilateral Permanente de Trabajo, de acuerdo con tales instrucciones que serán aportadas por las autoridades competentes de ambas partes, puede proponer nuevas vías para implementar los contenidos de este acuerdo. Artículo 10.
En caso de suscitarse discrepancias en torno al significado de aplicación de las disposiciones del presente acuerdo, las partes sabrán resolverlas por medio de consultas bilaterales. Como es evidente, amados Sahim, los artículos 5 al 8 anticipan que finalmente Jerusalén pasará a mano de los palestinos y que estos a su vez la entregarán al Vaticano para su administración religiosa. Y esto con el fin de garantizar que la ciudad permanezca en buenas manos, entre comillas, amados Sahim, y que aseguren su estatus especial y su privilegio con la mira de que las tres religiones monoteístas tengan asegurado su acceso a sus lugares sagrados. Y uno se vuelve a preguntar, hermanos, ¿cuándo dicho acceso ha sido negado por el Estado de Israel? ¿Y por qué no puede ser el Estado de Israel? ¿Por qué no puede ser su gobierno, el pueblo judío, los legítimos dueños de la ciudad del gran rey? ¿Por qué Israel no puede ser aquel que tenga administración y control sobre la ciudad capital, como lo hacen todos los países del mundo? Y esto es con la intención de pasar a Jerusalén a manos de extraños, que esto es parte del rompecabezas bíblico que abre las puertas para la entrada del escenario profético de Gog y Magog, amados Sahim y Ahayot. Amados hermanos, estamos entrando a Ezequiel 38 y 39. El profeta Ezequiel, Yehezkel, habló y dijo: Vino a mí la palabra del Eterno diciendo: Hijo de hombre, encara a Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Eterno omnipotente: Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada, con ellos están Persia, Etiopía y Fud, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer también está allí, con todas sus tropas, y también Bet Togarma, desde el lejano norte, con todas sus tropas, y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate, mantente alerta, tú y toda la multitud que está reunida a tu alrededor, ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos. En los montes de Israel ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú con todas tus tropas y todos tus aliados serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Eterno omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso y dirás: invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Lo saquearé
y me llevaré el botín, atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las naciones, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones, que se cree el centro del mundo. La gente de Saba y de Dan, y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Eterno Omnipotente en aquel día. ¿Acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo, y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel, y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, y para que, por medio de ti, mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Eterno Omnipotente. A ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años, ellos profetizaron que yo haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor. Lo afirma el Eterno Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran, y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes encarpadas, y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Eterno. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Eterno. Hijo de hombre, profetiza contra Gog, y adviértele que así dice el Eterno Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré, te haré salir del lejano norte, y te haré venir contra los montes de Israel. Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda, y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y las fieras salvajes para que te devoren, y caerás en el campo abierto, porque yo lo he dicho. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Eterno. Yo, el Eterno Omnipotente, lo afirmo, y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Eterno, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo, el Eterno, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores. Lo afirma el Eterno. En aquel día abriré a Israel
en el Valle de los Viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog, para enterrarlos y purificarlos así el país. Los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Eterno Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal hasta que los enterradores lo sepulten en el Valle del Ejército de Gog. De esa manera purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Eterno Omnipotente, diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar, comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, de guerreros valientes y de toda clase de soldados. Yo, el Eterno, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones, todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado, y a partir de ese día los israelitas sabrán que yo soy el Eterno su Dios, su Elohim, y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espada y los entregué en manos de sus enemigos, y todos ellos cayeron al filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones, y les volví la espalda. Por eso, así dice el Eterno Omnipotente, ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel, y celaré el prestigio de mi santo nombre, cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe. Olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando yo los haga volver de entre las naciones, y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Eterno su Elohim, quien nos envió al exilio entre las naciones para que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu, mi Ruach HaKodesh, sobre Israel. Yo, el Eterno, lo afirmo. Creemos que este espacio ha sido de mucha bendición. Nos volvemos a reencontrar en otra oportunidad a través del programa Caminando a través de las sendas antiguas. El trabajo de construcción está en marcha en la casa de la familia Crislam, el lugar de culto multirreligiosa de Abu Dhabi. Nuevas imágenes muestran los cimientos de la iglesia, mezquita y sinagoga que se están construyendo en la isla Sadiyat. El Papa Francisco, Mohammed bin Zayed, Benjamin Netanyahu, Jared Kushner y los acuerdos de Abraham jugaron un papel clave en la creación de la religión mundial única de Crislam que se está formando en este momento. La foto de construcción que puede observar muestra el progreso en la casa de la familia abrahámica que se está construyendo y programada para abrir en el año 2022. Esta es la profecía bíblica que literalmente salta de la página, no te la pierdas. Esto es Crislam.
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 27. El profeta Habacuc dice que Dios obrará una obra en los últimos tiempos que no creeremos incluso cuando la veamos suceder. Durante décadas, los observadores de profecías del fin de los tiempos han escrito libros y han hecho películas que nos advierten sobre la próxima y única religión mundial que vemos en Apocalipsis 13, y ahora, como realmente está sucediendo, la gran mayoría de esas mismas personas parecen estar en silencio. ¿Por qué? Despierta, tú que duermes, compruébalo por ti mismo, todo indica que esta será la religión mundial y estás mirando con tus propios ojos. Las primeras imágenes se compartió en la red social Twitter, imágenes de la casa de la familia abrahámica de Abu Dhabi. Los nombres de las 3 casas de culto han sido revelados como la mezquita Imam al-Tayeb, la iglesia de San Francisco y la sinagoga Moisés ben Maimón. El proyecto, que también incluye un centro cultural, dará la bienvenida a los visitantes para adorar, aprender y entablar un diálogo. Una quinta parte del proyecto ya está completo, dijeron los funcionarios, y se abrirá en 2022. El proyecto es un legado luego de la visita del Papa Francisco en febrero de 2019. Su diseño fue presentado por el jeque bin Said, ministro de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, en una reunión del Comité Superior de Fraternidad Humana en Nueva York. El complejo relata la historia y construye puentes entre las civilizaciones humanas y los mensajes celestiales, dijo el gobierno de Abu Dhabi, y está programado para ser una manifestación física del documento sobre la fraternidad humana, firmado por el Papa Francisco y el Dr. Ahmed al-Tayeb, el gran imán de Al-Azhar, durante la visita del pontífice. La sinagoga, por ejemplo, lleva el nombre de Moisés ben Maimón, un erudito y filósofo judío del siglo XII. Mohamed al-Mubarak, presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y miembro del Comité Superior de Fraternidad Humana, dijo que el sitio personifica la coexistencia armoniosa interreligiosa y preserva el carácter único de cada religión. Supervisar el desarrollo de este proyecto icónico es inspirador y refleja los esfuerzos de los Emiratos Árabes Unidos para realizar los valores del documento sobre la fraternidad humana y fomentar sus elevados principios, dijo el señor al-Mubarak. Agregó que los nombres forjan un mensaje de buena voluntad para las generaciones futuras de todo el mundo. El proyecto ha avanzado rápidamente desde que fue anunciado el 5 de febrero de 2019 por el jeque Mohammed bin Said, príncipe heredero de Abu Dhabi y comandante supremo adjunto de las Fuerzas Armadas. Su construcción en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, un país que alberga a docenas de nacionalidades que practican pacíficamente una serie de religiones, fue particularmente especial, dijeron los funcionarios. Si bien los lugares de culto tienen la misma altura, los diseños y los interiores serán significativamente diferentes. Este es un proyecto realmente especial que golpea la trinidad de esta fe abrahámica que está influyendo en más de la mitad de la población mundial, dijo el señor al-Haye. Esta nueva iniciativa del imán principal, el Papa y el rabino jefe de la región, para el liderazgo de Abu Dhabi encargar este increíble proyecto para hacer una declaración sobre lo común, es un momento muy profundo. La Casa Abrahámica es solo la última iniciativa para demostrar el compromiso de larga data del país con la tolerancia, dijeron funcionarios.